Para mí realmente es un honor estar acá para algo que es una evocación y también es una despedida de un amigo al que quise mucho, Andrés, don Andrés, me honró con su amistad por más de 20 años. Y él funcionó para todos los argentinos, en mi caso periodista argentino que intentaba escribir sobre Bolivia, fue un gran pedagogo. Mi primer encuentro, yo en ese momento, yo tenía 18, 19 años, yo estaba escribiendo un libro sobre el asesinato de Juan José Torres. Y en ese momento Andrés era diputado de Conciencia de Patria y me recibió en su oficina del Mariscal Ayacucho. Y Andrés tiene una relación muy artesanal con el conocimiento y el cruce entre la política y el periodismo. Por sus años de periodista, muchos años de periodista, tenía una formación como abogado y como periodista, tenía esta suerte de reconstrucción a través del recorte de los periódicos, algo en la tradición del periodismo latinoamericano, pienso en Gregorio Seltzer, en García Lupo, esa tradición tan manual y artesanal de cruzar la política con el periodismo. Y entonces en ese despacho, con música clásica muy alta, hacía mucho frío, Andrés siempre tomaba mucho mate de coca, y todos los diarios del día, los 6 diarios que se editaban en La Paz, desplegados y subrayados a punto de ser cortados. Yo era obviamente mucho más ignorante de lo que soy ahora sobre la historia boliviana, y Andrés me dio este libro, que aún lo tengo, es un libro muy importante, de ¿Quién para una república?, de Sergio Almaraz. Y lejos de asumir una posición paternalista, Andrés me acompañó mucho durante estos 20 años. En ese momento, él estaba en Conciencia de Patria, como decía, que fue una... Después voy a desarrollar, ¿no? Pero quería empezar por para mí ese momento inicial y fundacional, no solamente del vínculo, sino tratar de entender qué significaba el Grupo Octubre. El Grupo Octubre para Andrés era el grupo que en espejo con Abelardo Ramos intentó funcionar y funcionó durante los años de Obando y Torres en Bolivia. Él fue uno de los grandes partícipes de la segunda nacionalización de la GALP, que estuvo a cargo de Obando. Y siempre mantuvo un enorme interés por la Argentina. Realmente era de los, yo diría que es el boliviano más atento a cada detalle de lo que sucedía en la Argentina. Digamos, por supuesto que sobresalía por su formación, sus lecturas, su humildad y su atención por el otro, ¿no? Es algo bastante singular y particular de él, y el excesivo respeto, al punto tal que la única persona en mi vida que todavía hasta el año pasado me trataba de usted era Andrés. El Andrés, no sé cómo decía usted, siempre era un usteo permanente. Aparte de esa pedagogía, me gustaría subrayar que, digamos, que en su vida fue muchas cosas. Fue periodista de formación, fue abogado, fue profesor, fue ideólogo, pero más que nada fue un político. Para mí, si algo que fue un gran político y obsesionado con la defensa de los recursos naturales. Después de la llegada de Evo Morales al poder, la idea de las transnacionales pasó a ser parte del lenguaje cotidiano, pero ningún dirigente político boliviano puso esa insistencia en los recursos naturales y en particular el gas. El primer libro de Andrés sobre el gas es del 83, 84. Aun cuando no era un tema de la agenda pública, Andrés siempre puso adelante el gas y el petróleo. Ahora, en esa carrera como político, creo que hay 3 momentos muy importantes. El momento del Grupo Octubre, que es el momento de la segunda nacionalización del petróleo. Y después, lo que siempre ocurría con Andrés es cuando perdía una relación de pertenencia con alguna agrupación, el periodismo y
las intervenciones como intelectual público eran los que le permitía introducir ciertos debates. Él después vuelve a la política orgánica con Conciencia de Patria. Conciencia de Patria es una experiencia, piensen en la transición a la democracia en Bolivia, que han constituido tres grandes partidos, el del general Banzer, que había sido dictador, el MNR, en su versión de defensa del mercado y las capitalizaciones, y el movimiento de la izquierda revolucionaria, que ya no era ni movimiento, ni tenía nada de izquierda, ni mucho menos revolucionaria. Condepa aparece con una opción, con un discurso vagamente nacionalista y con un líder, Carlos Palenque, muy particular, que, digamos, cuya popularidad surgió de su capacidad de entretener a grandes audiencias como conductor de radio y televisión. Carlos Palenque, a mediados, fines de la década del 80, pero básicamente en la década del 90, tuvo un lugar importante en la política boliviana. Andrés, digamos, aún en las contradicciones, diferencias, entendió que el mejor momento, que el mejor lugar para defender la agenda de la izquierda nacional era con Carlos Palenque, que eso lo llevó a situaciones de enorme incomodidad que me consta. Una de ellas fue cuando Banzer, digamos, Andrés había sido, digamos, perseguido por Banzer, de hecho vivió en la Argentina como exiliado en la dictadura de Banzer, muchos de sus amigos fueron asesinados por el general Banzer. Era el ideólogo de un partido que decidió hacer gobierno con el general Banzer. Entonces el año 97 fue un año, digamos, crucial en su vida, porque tiene que ver con el barro de la política. ¿Qué hace un político cuando entiende binariamente que en el año 97 lo que se jugaba era la continuidad de Sánchez de Lozada, ¿sí?, o la posibilidad de una alianza amplia y heterogénea con Hugo Banzer? Andrés tuvo que sostener esa posición, muy dolorosa, pero la sostuvo porque siempre fue orgánico. Él no se fue Conciencia de Patria hasta que Conciencia de Patria dejó de existir como partido. Y él, y esto me parece que es clave para entender a Andrés de la década del 90, él siempre identificó a Sánchez de Lozada como el gran problema de Bolivia. Lo personalizó, obviamente que él no hacía una política sobre las personas, pero entendió que el gonismo era el tema central, y sobre esa, digamos, el antigonismo era el gran dilema del momento. Él, como se contaba acá, publicó este libro, que es un libro fundamental, La fortuna del presidente, donde es la gran acusación contra Sánchez de Lozada. En ese momento, aunque parezca extraño, Sánchez de Lozada, con su discurso modernizador, con algunas políticas que fueron consideradas progresistas, eso habría que discutirlo, pero consiguió que cierta socialdemocracia o muchos socialdemócratas bolivianos se sientan interpelados y acompañaron a Sánchez Lozada. Sánchez Lozada intentó esa modernización de Bolivia con este discurso, cuyas consecuencias fueron desastrosas, pero en términos generales no era tan evidente en los sectores medios progresistas que Sánchez de Lozada era el gran problema. Entonces, Andrés, al plantarse con este libro y con esta denuncia y con esa consistencia, anticipó lo que ocurrió en el 2002, que Sánchez de Lozada, como presidente elegido por segunda vez, se vio forzado a renunciar a la presidencia de Bolivia porque un gran movimiento que nació en el Alto de La Paz y después en La Paz forzó su renuncia cuando Sánchez de Lozada intentaba exportar gas boliviano a los Estados Unidos a través de Chile, ¿sí? O sea que, en algún sentido, Andrés anticipó ese antigonismo que ahora está tan instalado en la sociedad boliviana que Sánchez Lozada nunca más volvió y aún aguarda por un juicio por su responsabilidad en el asesinato de 67 bolivianos que murieron en la llamada Guerra del Gas. El octubre del 2002 es considerado la Guerra del Gas. Por eso me parece que este libro es un libro fundamental, no solamente en la obra de Andrés, sino en la política boliviana. Y un modo que no es tan común, de un libro que realmente incide en la discusión pública. Un libro que alertó a muchísimos bolivianos que no estaban, digamos, si se quiere, interesados por el vínculo de política y negocios, porque finalmente lo que acá cuenta Andrés
es cómo un presidente utiliza el Estado para no solamente hacer una... Ahora, después de este momento, este periodo, si se quiere, del antigonismo de Andrés, que en realidad lo mantuvo siempre, pero creo que ese es el momento del antigonismo, Andrés vuelve a la escritura, a las columnas de opinión, hasta que se convierte en el ministro de la nacionalización, ¿no? El ministro de la nacionalización de los hidrocarburos, que muchos lo recordarán en la foto de la ocupación de los campos de Petrobras, él junto al presidente Evo Morales. Realmente eso fue un acto realmente de justicia poética, porque creo que nadie en Bolivia merecía ese lugar, ¿no? Fue la realización de Andrés como político, ¿no? En vez de hablar de las grandes frustraciones, yo creo que esa fue la gran realización, participar de esa nacionalización, que él la imaginó mucho más radical de la que finalmente el presidente Morales, especialmente por sugerencia de García Linera, finalmente la nacionalización fue mucho más moderada de lo que Andrés Solís Rada quería, y en particular Andrés hablaba del subimperialismo brasileño. Digamos, Andrés consideraba, y esta es una de las grandes paradojas de todo el proceso boliviano, sobre todo esos primeros años, que en la percepción de los funcionarios, no solamente de Andrés, sino en la Cancillería, muchas veces Brasil actuó mucho más agresivamente que los Estados Unidos. Esto era incómodo decir, por eso no lo decían en público, pero lo que pensaban era eso, y especialmente en el tema del gas. En parte porque no hay grandes empresas norteamericanas de gas. Cuando fue la nacionalización, los mayores conflictos fueron con Petrobras y con YPF Repsol. ¿Qué se planteaba? Esto para decirlo sintéticamente. Digamos, si antes de la nacionalización las empresas se llevaban el 82% y dejaban el 18%, lo que el presidente Morales pretendía era invertir ese número, que las empresas empiecen a pagar el 82% y se den el 18% de las regalías. Finalmente, en la renegociación de los contratos, la cifra va entre el 50 y el 60%, así que fue una salida más moderada, digamos. Todavía es una discusión abierta si existían condiciones para esa nacionalización más radical que propuso y defendió Andrés hasta lo que pudo, digamos. Andrés Solís Rada no era un orgánico del MAS, ni tenía una relación de mucho tiempo con Evo Morales, y eso también pesó. Ahora, en su renuncia, que fue uno de los momentos, si se quiere, más, creo que uno de los errores más desafortunados de la presidencia de Evo Morales, lo que pasó fue que en realidad el gobierno tuvo una enorme incapacidad para administrar los disensos internos. Lo que ha sucedido, y el caso de Andrés es el primer caso, de ahí podría dar una serie de nombres que por ahí son no tan conocidos, pero digamos, uno puede hacer una genealogía que empieza con Andrés, que todas estas, digamos, dirigentes tan valiosos que formaron parte del gobierno, cuando se van del gobierno quedan en una situación de desprotección, de lejanía y de nula participación, ¿no? Entonces eso pasó con Andrés, y Andrés volvió a su retaguardia siempre, que fue la escritura, los libros, las columnas, y esto también hay que decirlo, ¿no? El desprendimiento, una de las cosas que más me emocionaban de Andrés es su desprendimiento material, digamos. Andrés vivía en una casa alquilada. Andrés había sido ministro de los hidrocarburos, había negociado por $300.000 millones, y no es que había una jactancia de yo jamás robé, no, eso como que no formaba parte ni siquiera de un comentario gracioso, digamos. El desprendimiento material de Andrés, su ascetismo. Andrés viajaba en trufi, viajaba en colectivo, vivía en una casa alquilada, y siempre vio que era total y absolutamente inaceptable cualquier tipo, no solamente de tentación material, sino de normalización de la corrupción. Y en eso era una gran coincidencia con Evo Morales.
Y creo que en el contexto latinoamericano, cuando vemos que la corrupción no es una denuncia de la prensa derecha, sino hay casos fundados y concretos, Bolivia nos ayuda a pensar que esas posiciones tan tajantes y enérgicas frente a la corrupción importan. En el caso de Andrés Solís Rada, esa idea que uno hace política porque cree en las cosas que cree y que el dinero, no solamente su propio dinero, sino de los jefes, no es motivo de discusión y es inaceptable cualquier tipo de tentación material, creo que es una de las grandes cosas que deja Andrés. Entonces, en esa simpleza, en esa hasta en la ropa, yo siempre le decía en chiste, yo cuando lo conocí, él siempre tiene un chaleco marrón, que es el mismo chaleco que le vi toda la vida ese chaleco. Entonces una vez le pregunté, ¿pero ese chaleco es el mismo? Sí, sí, claro, es el mismo. Así que no es que tenía 4 modelos de ese chaleco. Entonces ese mundo, que era ese mundo, era no solamente que no era tema de jactancia, a eso voy, que para mí siempre me pareció conmovedor de un hombre entregado así y con las urgencias de cualquier trabajador. Me acuerdo que las últimas reuniones que tuvimos fueron en un hotel del Centro de la Paz que él usaba como oficina, porque obviamente no tenía oficina, ¿no? Aparte porque muchos de los, si se quiere, profesionales intelectuales, cuando salían del Estado encontraban cobijo en las organizaciones no gubernamentales. Y uno de los temas con las grandes cruzadas de Andrés, que yo ahí muy modestamente me permitía discrepar, era el tema del ONGismo. Andrés estaba obsesionado en su crítica contra las ONGs en general. Entonces Andrés no tenía ningún tipo de red, de ningún tipo. Y entonces estaba en este hotel que lo usaba como oficina y me dijo: don Martín, me acaban de invitar a dar una conferencia, me pagan $80. ¿A usted le parece que yo tengo que aceptar eso? Y yo le dije, bueno, ¿lo necesitas? Sí, lo necesito. ¿Cómo no lo va a aceptar? Esos eran los dilemas de Andrés después de esta vida. No eran los dilemas de Andrés a los 20, 25 años. Y volvió hace poco al gobierno, en el sentido de un acto que fue cuando el Ministerio de Trabajo publicó uno de sus libros, y ahí hubo algunos aplausos, una suerte de pequeño reconocimiento. El presidente Morales, después de su muerte, hizo un comentario tímido, diría, para la importancia que tuvo Andrés, pero le dio cierto reconocimiento. Y lo que me queda, o para terminar, o para empezar esta conversación, es esta persistencia, ¿no? Aunque muchos de sus movimientos o sus distintas posiciones políticas parezcan contradictorias en algún momento, la persistencia de Andrés sobre un núcleo de ideas que ha permanecido inconmovible, me parece que es para celebrarlo y para recordarlo. Su mentor, Sergio Almaraz, murió en 1968, Andrés tenía menos de 30 años, y en algún sentido él tomó ese lugar de Sergio Almaraz, y en algún sentido, aún con las dificultades del proceso boliviano, es mucho lo que hizo Andrés porque la Bolivia de Evo Morales se parezca bastante a esa Bolivia de Almaraz y de la izquierda nacional. Por eso digo que lejos de pensar solamente en su lejanía con el gobierno o ese lugar secundario que tuvo en estos últimos años, yo prefiero pensar como que este gobierno es una de las, uno de los grandes logros de este gobierno ha sido tener a Andrés como ministro y que Andrés haya sido el protagonista de su hecho más importante y fundacional como fue la nacionalización de los hidrocarburos.